Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. En la agenda de negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano no figura un punto que haga alusión al futuro de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los cabecillas de la organización terrorista que conforman la delegación en los diálogos de paz en Cuba insisten en que en la mesa sí están exigiendo un cambio de doctrina militar. Esas declaraciones han generado molestia en las altas esferas de la política colombiana y de las filas castrenses. ¿Se habla o no de las fuerzas militares en La Habana? Esa es la pregunta que surge luego de las contradictorias declaraciones del grupo terrorista de las FARC y de la delegación del gobierno colombiano que adelantan una negociación de un modelo de paz en Cuba. Para Humberto de la Calle, jefe de la comisión de la administración de Juan Manuel Santos, el futuro de la doctrina militar no hace ni hará parte de las conversaciones. A nuestras Fuerzas Armadas, a las que han tratado de desinformar y desmotivar, a ustedes, soldados y policías de la patria, les quiero decir que ni su salario, ni su futuro, ni su doctrina han sido o serán negociadas aquí. Sin embargo, cabecillas de la agrupación criminal que también hacen parte del proceso de paz que negocia Juan Manuel Santos dicen otra cosa. Entonces nosotros sí estamos exigiendo un cambio de la doctrina militar y de la seguridad y de defensa. Todavía no hemos llegado al punto en que se ha hablado de la disminución o de la desaparición de ninguna de las dos fuerzas. Seguramente que habrá un momento en que hay que hablar de eso. Son versiones diferentes que evidencian que cada vez más el tema de las fuerzas militares se calienta a pocos días de la segunda vuelta presidencial. Inclusive, este jueves quedó reflejado que las palabras de los cabecillas terroristas sobre un cambio de doctrina militar en la institución no cayeron bien en el general en retiro, Jorge Enrique Mora Rangel, quien participa en los diálogos. Los señores de las FARC llevan varios días hablando sobre las fuerzas militares de Colombia, sobre la doctrina, sobre el presupuesto, sobre la disminución de las fuerzas. Y yo simplemente quiero decirle que las fuerzas militares de Colombia son las fuerzas legítimas del Estado. Son las que tienen más del 70% de favorabilidad de los colombianos. Por su parte, desde Colombia, el ministro de Defensa fue enfático en asegurar que con las FARC no se tratará ningún tema que tenga que ver con las Fuerzas Armadas. Bajo ningún punto de vista, en ningún escenario se va a hablar de las Fuerzas Armadas con criminales, con los terroristas de las FARC. El tema genera incertidumbre y tensión en la estructura militar de la nación, y más cuando el presidente hace un sorpresivo anuncio. Este miércoles Juan Manuel Santos aseguró que de ganar la reelección y si el proceso de La Habana llega a buen término, eliminará el servicio militar obligatorio. Nuestro ejército tiene que ser un ejército convencional, si llega la paz, fuerte, con soldados voluntarios que asuman la carrera militar, que es una gran carrera, sin necesidad de ir obligados a prestar su servicio. Senador Luis Fernando Velasco, senador colombiano y uno de los voceros de la campaña del presidente Juan Manuel Santos, que opta por la reelección. Voy con usted en la ciudad de Cali. Quiero conocer su opinión sobre el siguiente aspecto. Es evidente que en caso de que este modelo de paz que negocia el presidente Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC, en caso de que este modelo de paz llegue a un acuerdo final, a un éxito, indiscutiblemente tendrán que hacerse reformas al interior de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué negar este tipo de reformas en este momento cuando el mismo presidente pues, ha dicho que gran parte del dinero que se utiliza hoy en la guerra se irá a otros sectores y a otras necesidades que tiene el Estado? La pregunta puede generar confusiones y yo quiero ser muy claro con esto. En La Habana no se está negociando el futuro ni de la fuerza pública, ni de la policía, no se está negociando nada de ello. La FARC como organización que está sentada en la mesa puede pedir algunos cambios y el Estado y el gobierno y los negociadores ya le respondieron, eso no se negocia y no se negocia aquí. Ahora, si usted me hace una pregunta más general, es evidente que frente al éxito de un proceso de negociación, pues van a cambiar muchas cosas de la sociedad colombiana. A mí me parece lógico que en un país que no tenga conflicto se pueda mandar el mensaje para decir no más soldados llevados a la fuerza,
sino soldados voluntarios, soldados profesionales. De hecho, le quiero decir una cosa, eso fue una propuesta que incluso hizo el señor senador Álvaro Uribe cuando era presidente de la República en el gobierno del cual hacía parte mi buen amigo Juan Lozano. Que no la cumplió fue distinto, pero que la hizo porque me parece que es una propuesta lógica. Segundo, yo soy de los que sueño en un país en donde la policía, en vez de estar cuidando unos pasos de droga, esté en las ciudades dándonos seguridad. Yo sueño con un país en donde no tengamos que mermar los números de agentes de policía, sino que los tengamos que reubicar, porque un país que no tenga conflicto interno, la policía va a poder volver a los barrios, va a poder volver a cuidarnos como debe ser. Uno de los graves problemas en nuestro país y en la seguridad urbana es que como creímos que toda la inseguridad era la guerrilla, dedicamos no solo el ejército, sino toda la policía a combatirla y fuimos desprotegiendo las ciudades. El presidente Santos en estos días, en un enfrentamiento duro que tuvo con su contradictor por excelencia, el señor expresidente Uribe, le dijo: hombre, vengo a Montería y quiero contarles que esta ciudad, en su gobierno, refiriéndose a Uribe, tenía menos policías para cuidarle a una ciudad de 500.000 habitantes que los que usted tiene para cuidarlo a usted solo. Lo que nosotros queremos es una sociedad donde la policía vuelva a las ciudades, vuelva a los centros urbanos y vuelva a enfrentar, como debe ser y como lo está haciendo en los últimos años, la inseguridad urbana y los problemas de los ciudadanos. Senador Velasco, permítame, voy con el senador Juan Lozano. Le planteo el mismo interrogante, senador. ¿Hasta dónde realmente, pues, producto de esta negociación y producto de esa intención que tiene el presidente Juan Manuel Santos de llegar a unos acuerdos con el grupo terrorista de las FARC, hasta dónde cree usted que esos acuerdos van a llevar finalmente realmente a una reestructuración de lo que son las Fuerzas Armadas en Colombia? Solamente se podrá garantizar una paz sostenible si el Estado es capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos en todo el territorio nacional. Por eso es fundamental que no se asimile de ninguna manera un proceso de paz con un desmantelamiento de las fuerzas policiales y de las fuerzas militares como muchos lo pretenden. Ya se empieza a escuchar, generando gran rechazo dentro de la policía, la idea de crear un nuevo Ministerio de la Seguridad Ciudadana. El presidente Santos es muy dado a responder con burocracia los retos que tiene como gobernante. Cada vez que tiene un problema, entonces crea nueva burocracia. Y hoy el general Gilibert, exdirector de la policía, ha dicho es un exabrupto. Los policías de Colombia temen que la llegada a ese Ministerio de la Seguridad Ciudadana sea un camino para empezar a desmembrar la Policía Nacional. Entonces yo creo que hacen bien los amigos del presidente Santos, ilustres como el senador Velasco, cuando levantan la voz para decir no se pueden desmembrar las fuerzas militares ni se está discutiendo. El problema es que los que están allá sentados en su condición de interlocutores de las FARC, salen a decir una cosa que contradice lo que Humberto de la Calle le ha explicado al país. Y en más de una ocasión hemos encontrado que lo que el gobierno ha dicho no ha coincidido con la realidad. Por eso hay una crisis de confianza, porque el gobierno dice cosas y no las cumple. El gobierno dice unas cosas y hace otras. Cuando sale de la calle a decir una cosa, la gente tiene en su memoria que en el pasado hacen unas promesas que han quedado simplemente en ilusiones fallidas porque el gobierno no las cumplió. Senador Lozano, el representante de los militares en esta mesa de negociación, él ha dicho en ese pronunciamiento que escuchamos hace unos cuantos minutos, el general Mora Rangel, él ha dicho que pues prácticamente el pueblo colombiano está de parte de las Fuerzas Armadas, pero también ha dejado entrever que le ha exigido a las FARC la dejación de las armas, la entrega de las armas. Las FARC, por su parte, han dicho que en los pocos comunicados, en los pocos pronunciamientos que han hecho frente a este tema, han hablado de la dejación de las armas. ¿Usted cree que el trasfondo, digamos, de esta discusión de la reestructuración o no del ejército y de las fuerzas militares pasa por esa exigencia a las FARC de que entreguen las armas y no simplemente se limiten a decir que las van a dejar pero que no las van a entregar?
Yo celebro que haya aparecido en escena el general Mora, porque como lo decía el senador Velasco, es un general muy importante y muy reputado. Lo eché de menos antes. Mora ha debido salir antes. Mora estaba callado. Parte de la crisis de confianza que tiene el proceso de La Habana es que Naranjo ha estado ausente y Mora callado. Dicho eso, hay que remitirse a lo que están diciendo los de las FARC. Acabo de hacer la referencia en un portal de RCN, la FM, donde Timochenko vuelve a decir, como lo han dicho los que están en La Habana, que no quieren entregar las armas y que no pasa este proceso por una entrega de armas como la está esperando la sociedad colombiana. Hay una discusión si es dejación, si es entrega, pero lo cierto es que los vemos aferrados a sus fusiles y eso es lo que no puede aceptar Colombia. Una discusión que vaya a concluir con que unos frentes remisos o rebeldes de las FARC o autorizados por las FARC conserven las armas con las que han ensangrentado el territorio colombiano. Y en eso le pido a Santos, le pido a De la Calle, le pedimos todos los colombianos que se tranquen firmes, que se dejen de retórica y que exigen lo que pide el pueblo colombiano, que cesen las armas empuñadas por las FARC. Analista Carlos Alberto Patiño, quiero preguntarle también sobre ese punto. Pero de momento, senador Velasco, ya le doy la palabra. Quiero matizar algo con el analista Carlos Alberto Patiño. ¿Hasta dónde para el ejército colombiano, para las Fuerzas Armadas colombianas, debe ser, digamos, una exigencia que se dé la entrega de las armas y no esa dejación de la que siempre ha hablado el máximo cabecilla de las FARC, Timochenko, y que pues ha repetido pues en las últimas horas según lo que se ha referenciado en los titulares de diferentes medios en Colombia, donde ellos siguen en ese proceso, pero no se comprometen a entregar las armas? Mire, es que el proceso de paz no es creíble si no hay entrega de armas. La dejación no es suficiente. Para poder dar una garantía real frente a la sociedad hay que hacer una dejación de armas. Entre otras, porque es la única garantía de que la institucionalidad va a tener un respaldo real y va a poderle garantizar a la sociedad que puede ofrecer seguridad, digamos, de frente a los ciudadanos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que el Estado tampoco puede ni disminuir las fuerzas militares, no lo puede hacer en un panorama de 30 años, no los 10 años, ni tampoco puede hacer una disminución real del servicio militar obligatorio, por capacidad económica, por la fuerza que tiene y porque la sociedad colombiana y el Estado colombiano es una potencia de mediano poder que necesita una fuerza de disuasión importante, tanto al interior como al exterior del Estado. Ahora, el Estado colombiano está negociando un proceso de paz cuando no ha adquirido control territorial nacional. El Estado colombiano todavía no controla ni siquiera o escasamente el 50% del territorio nacional. Y no solamente eso, estamos negociando un conflicto insurgente desde hace 50 años en el contexto de la Guerra Fría, cuando dentro del país el conflicto se ha transformado en una guerra híbrida. Y en ese contexto estamos enfrentando un reto muy complejo para el que el Estado no ha armado una política de seguridad y defensa nueva que responda a otro contexto. En esa perspectiva, las declaraciones de Andrés París, de Jesús Santrich y de Timochenko resultan ser bastante preocupantes, no para las fuerzas militares, sino para el conjunto de la sociedad colombiana. Y aquí quiero decirlo de forma clara, el Estado colombiano, tanto en el gobierno de Uribe como en el gobierno de Santos, no ha tenido la agilidad, por decirlo así, el atrevimiento de pensar un contexto mucho más contemporáneo y de pensar obviamente a Colombia en un contexto internacional. Señor Velasco, rápidamente le pregunto a usted, el representante de las Fuerzas Armadas, el general Mora Rangel, habla de una entrega de las armas. La respuesta de Timochenko ha sido la que ha venido dando en los últimos meses y es la que tiene que ver con la que ellos únicamente van a hacer una dejación. Nunca han dicho que van a entregar las armas. Digamos, en ese contexto, ¿usted no cree que hay una traba muy grande en este proceso? No, eso es un problema más semántico, se lo quiero decir con claridad. ¿Usted cree que se van a entregar? En el próximo Congreso de Colombia va a estar un guerrillero que nunca entregó las armas. Se llama Eber Bustamante. Y él nunca entregó las armas porque él fue una dejación de armas como hicieron los del M-19. Como ellos sintieron que no estaban derrotados, llamaron a gobiernos extranjeros y a gobiernos extranjeros le entregaron las armas. Yo esperaría algo parecido con las FARC, porque este proceso de paz no se está haciendo para legalizar las armas de la FARC, sino para que se silencien por siempre las armas de la FARC y vuelva a existir el monopolio de las armas en cabeza de nuestro ejército. Para eso se hace un proceso de paz.
Señor Velasco, permítame, vamos a una segunda pausa comerciales, no sin antes leer algunas de las respuestas que nos entregan nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico del programa La Noche. ¿Qué está en juego para el futuro de las Fuerzas Armadas en las próximas elecciones presidenciales de Colombia? Vamos a leer algunas de las opiniones que nos dan nuestros televidentes. A esta hora Jairo Triana nos dice que está en juego el honor, el prestigio, la valentía, el pundonor, la nobleza y sobre todo el amor a Colombia. Alejandro Cuervo nos dice que indiscutiblemente está en juego la paz, beneficio para colombianos y perjuicio para los que se lucran de él. Y Marta Robles nos dice todo el honor, la seguridad, la libertad de sus miembros y de todos los colombianos. Vamos a una segunda pausa a comerciales y ya regresamos con este debate muy interesante. El tema de atención en estos últimos 10 días de elecciones presidenciales en Colombia. Restan solo 10 días para que Colombia elija un nuevo presidente o reelija a su actual mandatario. Estamos debatiendo la postura de las fuerzas militares y el papel electoral que juegan en estos comicios del próximo 15 de junio. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.